bienvenidos y bienvenidas. Hoy vamos a hablar de los alimentos adaptógenos o adaptógenos también podrían llamarse. Es un concepto que realmente no es tan nuevo. Lo que pasa es que en el mundo occidental hasta ahora se vienen a hablar de estas sustancias naturales que tienen unos beneficios múltiples para la salud. Incluso se habla desde la pseudociencia que son sustancias que pueden ayudar a mantener ese sistema biológico regulado, ¿sí? Y tienen entonces un efecto de ser catalizadores. Cuando yo hablo de que son catalizadores es que puede acelerar o desacelerar las funciones para las cuales está diseñado ese producto, de que me ayuda también a mejorar la resistencia celular. ¿Eso qué significa? Significa que me puedo enfrentar con unas herramientas más adecuadas a todas las agresiones medioambientales que me da precisamente el mundo. Que también tiene otro beneficio este grupo de alimentos adaptógenos, y es que no generan toxicidad, ¿sí? Que no hay ni siquiera hasta el momento una dosis o un umbral que uno pudiera decir hasta esa cantidad te lo puedes consumir porque no se le ha encontrado efecto tóxico o efecto perjudicial. Entonces les voy a hablar un poquito de la historia, de dónde viene. Desde el año 1947, un científico médico, el doctor Nicolás Lazarev, descubre que estos alimentos adaptógenos tenían un comportamiento muy semejante en un grupo de pacientes que él venía estudiando. Y resulta que pues todos tenían algo en común, estaban enfermos. Pero resulta que algunos de estos pacientes presentaban signos o síntomas muy parecidos. Entonces él empezó a hablar del denominado síndrome del gasto o de la fatiga general, ¿cierto? Conocido hoy como el estrés, ¿sí? Ese fue el nombre inicial, el síndrome de esa fatiga o desgaste general. Entonces, a partir de ahí, incluso él estuvo compartiendo con practicantes, estudiantes de ingeniería civil. Él veía y hacía la analogía cómo las estructuras físicas sufrían un desgaste, y a esas estructuras que tenían un desgaste, pues había que hacerles una intervención. Entonces, de allí sale un vocablo que se dice strain. ¿Qué significa strain? De ahí donde viene la palabra estrés. Que estaban esas estructuras, digamos, transformándose, degenerándose, y que había que hacer algo. Y allí entonces empieza a investigar cómo sustancias, la primera de ellas fue el panaginseng, o el ginseng como lo conocemos, fue la primera que él estudió, y empieza a ver toda una cantidad de efectos buenos en esas personas que tenían esos síntomas semejantes o esos síntomas similares. Resulta entonces que empieza a darse desde esa época un movimiento entre los astronautas o cosmonautas rusos y en los atletas también. Y ellos empiezan a tomar estas sustancias, específicamente el ginseng, también entonces está el ginkgo biloba, hay otras sustancias que de hecho no se conocen acá en nuestro medio, sustancias que básicamente pueden ser hierbas, raíces, por ejemplo el jengibre, por ejemplo la maca, de hecho hay pues otras sustancias que sí son conocidas para América Latina, como es el noni, como es el madroño, la granada, y todas estas sustancias empezaron a demostrar que habían unos efectos de resistencia, que estos cosmonautas, o sea estos astronautas o estos atletas tenían un mayor rendimiento, un rendimiento superior por encima de sus pares, o sea, por encima de las otras personas que competían. Y de allí entonces empieza ese interés por saber qué era lo que tenían esos alimentos. Cuando hablamos entonces del término estrés, vamos a aprender que tener estrés no es malo, tener estrés es bueno. Lo que no es bueno es tener el diestrés o el estrés crónico, porque ya estamos hablando de que el cuerpo ha pasado por 3 fases. Hay una fase que es la fase de alarma, que nos habla también el doctor Hans Selye, y nos dice entonces que el cuerpo pasa por esas 3 fases. La fase entonces inicial, la fase de alarma. Cuando hablamos de una fase de alarma, ¿qué significa? Que nos están pasando cosas y se pueden incluso ver.
Entonces uno empieza a decir, se me está cayendo el cabello, las uñas no me crecen, mira cómo la piel se me vuelve más marchita. Otros quizá tengan síntomas más internos, entonces empiezo a sufrir de acidez estomacal, me da estreñimiento, y ahí comienza esa fase entonces, como les digo, de alarma, algo está pasando. Porque realmente definir estrés es definirlo como un conjunto de reacciones sistemáticas que pueden ser naturales, ¿cierto?, frente a una acción y que me preparan para la alerta. ¿Sí? Entonces es bueno, claro, que el cuerpo se estrese, porque si no hubiera estrés no tendríamos los sistemas de alarma prendidos y entonces no podríamos regular cuando no estamos respirando, no podríamos regular cuando el corazón no es, pues no es que deje de latir, sino que empieza a latir más despacio, no podríamos regular la digestión cuando está lenta. Entonces por eso es que existe un estrés natural y por eso es que todos nos enfrentamos a él. Pero la situación es cuando ya yo dejo de pasar, o mejor dicho, hago que ese cuerpo pase de esa fase inicial de alarma y llego a la resistencia, segunda fase. Cuando hablo de la resistencia, quiere decir que el cuerpo tiene dos opciones, o se adapta, ¿sí?, o se rebela, una de dos. La verdad es que si no tenemos las herramientas suficientes para enfrentarnos a esa fase de resistencia, terminamos ¿qué? Enfermándonos. Entonces ahí es donde aparecen las enfermedades del estrés, las enfermedades que se vuelven crónicas, degenerativas, ¿sí?, y empezamos a sufrir realmente un proceso de enfermedad. ¿Y cuáles serían esas herramientas para uno hacerle frente a ello? Todos la conocen, es muy sencillo, es que la alimentación, ¿sí? ¿Qué más puedo decir que es una herramienta? El aprender a respirar también es una buena herramienta para controlar también el estrés. El saber que el cuerpo necesita actividad física, no porque tenga que adelgazar, sino porque necesito que ese estrés se regule, ¿sí?, y que esos sistemas de alarma estén en un equilibrio, ¿sí? ¿Qué más? Bueno, ya sabemos también, hay vicios o hay sustancias tóxicas que nos invaden si uno quiere que ellas las invaden. Si estoy fumando, preguntarme ¿para qué lo hago? ¿Por qué lo hago? ¿Cómo voy a terminar? Si abuso de licor, ¿sí?, si no duermo bien, ¿sí?, y no es dormir en cantidad sino en calidad. Entonces, miren que sí son herramientas básicas, que yo no tengo que tener un conocimiento científico supremamente pues elevado para saber que están a mi alcance. Y una muy importante, la actitud frente a la vida. O sea, definitivamente, aunque yo me pueda ver muy sana, pero si yo no tengo esa actitud positiva frente a la vida, pues nada estoy haciendo por muchas vitaminas y minerales que esté consumiendo. La tercera fase es la fase más triste, porque ya es la fase del agotamiento. Entonces, recordemos, primera, fase de alarma, segundo, fase de resistencia y tercero, fase de agotamiento. ¿Qué quiere decir? Me fundí. ¿Y cuando hablo de me fundí qué? Quizá terminé en una enfermedad psiquiátrica, pude haber terminado en una depresión, en un síndrome de pánico, ¿sí? Quizá terminé en un cáncer, probablemente pude haber terminado en una diabetes. O sea que definitivamente sí tenemos una conexión directa con ese sentimiento, ¿sí?, y con ese estado físico. Recuerden que es que de todas formas el ser humano tiene sus tres dimensiones, ¿no?, que es la física, la mental y la espiritual. Entonces ahí es donde debemos ponernos en sintonía. Bueno, entonces hablando de esos alimentos adaptógenos, hoy incluso vamos a preparar una receta, dos recetas muy deliciosas que van con albahaca y van con semillas de chía. Entonces yo ahora les empecé a enumerar algunos de esos adaptógenos muy comunes para Europa, porque uno dirá, ¿y eso de dónde sale? El euterococo, la pacha, está también las flores de San Juan, como les decía, el ginseng, está el ginkgo biloba, está también el jengibre, ¿sí?, la chawandra, unas sustancias que uno dice, pero eso, ¿cuándo yo puedo tener acceso? Pues no nos preocupemos, porque en nuestra cultura sí los hay. Y los que seguramente me dirán, pero ¿cómo? Eso es un alimento adaptógeno, el cacao, y muchos lo consumimos a diario. Ya es un alimento que tiene ese efecto, como les digo, de catalizar, de actuar de manera bidireccional. ¿Eso qué quiere decir? Que si me hace falta, él me ayuda a compensar esa falta, y si me sobra, pues me ayuda entonces a disminuir ese exceso. Por eso hablamos de la bidirección, y por eso decimos que son catalizador,
bioenzimáticos, porque ese concepto de bioenzima es que colaboran, no es que ellos por sí solos curen, ¿sí? O que yo diga entonces solamente me consumo eso y con eso voy a vivir, porque como les digo, ayudan, ¿sí? Suman para que dentro de nuestra alimentación podamos tener esa mayor resistencia frente al estrés y frente a esos ataques y daños que todos los días estamos sufriendo. Otro también, y ya hemos hablado de la avena, también es un alimento adaptógeno, ¿sí? Que no solamente tiene sus propiedades desde el punto de vista cardiovascular, que ya hemos hablado de ellas, ¿sí? E incluso desde todos esos componentes, desde el complejo B, desde las provitaminas, como la provitamina A, porque tiene carotenoides, porque tiene esa fibra soluble que me ayuda a arrastrar colesterol, que me ayuda a regular niveles de triglicéridos, ¿sí? Sino porque también, como les digo, sustancias específicas con nombres muy sofisticados, pero acá no vamos a hablar de esa sustancia o ese nombre tan sofisticado porque no es nuestra razón de ser. Lo importante es saber que ahí está, que en ese alimento está y que yo debería utilizarlo en lo posible crudos para poder obtener esos beneficios. Otro, el ajo, y seguimos hablando del ajo. Y ya ustedes saben cuál es esa sustancia principal, que es la lisina, y otras sustancias también que están contenidas en ellos, como los flavonoides, las flavononas, ¿cierto? Que ya hemos hablado también del papel que tienen, también cuando cuidan el sistema nervioso, cuando también pueden cuidar el hígado, ¿cierto? Miren, otra sustancia, otro alimento que podemos usar a diario. Otro, el ajonjolí. ¿Sí? Es otro alimento adaptógeno, que también lo conocemos porque tiene omega 3, omega 6 y entonces también ayuda a regular los niveles de colesterol, pero también se dice que tiene entonces un efecto en que puede potencializar esa, digamos, como esa supervivencia de la célula para vivir más tiempo. Hay uno que van a aprender hoy y lo pueden empezar incluso a consumir, que se llama la semilla de chía. Se está volviendo muy famosa. ¿Saben cómo la llaman en el argot popular? La mano santa, así la llaman, la mano santa, como la mano de Dios. ¿Por qué? Porque esa semilla, que se parece mucho como la ajonjolí, pero es más diminuta, ¿sí? Más pequeña todavía que la ajonjolí, tiene entonces una cantidad de minerales y de vitaminas, entonces vitaminas del complejo B, tiene también minerales específicos como el selenio, como el boro, como el silicio, incluso minerales que normalmente no se encuentran en otros alimentos y los llamamos oligoelementos porque se necesita pequeña cantidad, pero a través del consumo de esa semilla, y miren que no es que haya que consumirla todo el día, incluso la recomendación es que yo desde el día anterior puedo, así como hacíamos con la linaza, que mucha gente lo hace, ¿sí? Entonces yo remojo y puedo utilizar entre 1 y 2 cucharaditas postreras, ¿sí? La dejo remojando y al otro día me consumo la semilla junto con ese mucílago. Ella aumenta 10 veces, óiganme bien, 10 veces puede aumentar ese tamaño y eso hace entonces que esa fibra sea la que uno puede consumir y le genere una mejor digestión, ¿cierto? Y que además le dé una sensación de llenura. Entonces también por eso mucha gente dice, eso sirve para adelgazar, pues porque da sensación de llenura, pero les aseguro que la digestión sí la mejora 100%, ¿sí? Entonces hoy vamos a hablar de esa semilla, cómo poder también utilizarla. Una fruta que ya no se volvió a ver, pues la verdad es más, yo ni que la alcancé a conocer, el madroño. Uno dice, ¿el madroño? Sí, una fruta de antaño también que, pues digo, yo ni la conozco, y tiene el carácter de ser adaptógeno. No es una fruta muy agradable porque me dicen que es una fruta que no tiene un sabor muy dulce, pero tiene también entonces estas sustancias que nos ayudan a regular o a catalizar. El famoso noni también, que le decían el de los 101 usos, ¿cierto? Y no es que sirva pues para todo como en botica y que todo me lo cure, no, vuelvo y les digo, porque el efecto que tienen los adaptógenos no es que me curen enfermedades, es que me ayuden a tratar, me ayuden a prevenir. Y si hoy estamos hablando del estrés, es que yo no caiga en esa fase de ¿qué? De agotamiento y que mi cuerpo se pueda defender solito, sin tener que llegar a utilizar complementos multivitamínicos. Incluso la gente a veces sin saber hace la comparación y cree que estos adaptógenos son iguales que las sustancias estimulantes. No, nunca. Nunca va a ser igual al guaraná, nunca va a ser igual a la efedrina, nunca va a ser igual a la cafeína, ni a la teofilina que tiene el té,
¿Sí? Esa es la diferencia, que esas otras son sustancias estimulantes que pueden llegar a tener unos umbrales de toxicidad, a diferencia de los adaptógenos que son nutrientes, por eso les digo, porque son naturales, ¿sí? Entonces ahí tenemos realmente esa diferencia comparándolo pues con estas otras sustancias que podrían llegar a ser tóxicas. Entonces, como ustedes ven, realmente es fácil, está al alcance de todos el poder utilizar estos alimentos sin tener que hacer preparaciones sofisticadas, y que precisamente entonces hoy vamos a elaborar una deliciosa receta, ¿sí? Que es una ensalada donde vamos a combinar leguminosas o judías también, blancas, verdes, vamos a combinar la albahaca. Enseguida el chef nos va a hablar de las propiedades de la albahaca. Él también nos trae conocimiento sobre la semilla de chía, ¿cierto? Y vamos a preparar como segunda receta una deliciosa salsa o aderezo de albahaca y yogur, ¿sí? ¿Para qué? Para que acompañemos platos diferentes, demos un toque especial, ¿sí? Y podamos disfrutar de una hierba tan beneficiosa, es antiespasmódica, mejora el estado de ánimo, por eso la quisimos traer precisamente, es económica, se puede conservar en nevera, hasta se puede congelar, leía sobre eso, se puede conservar incluso simplemente con un poquito de aceite, pues no tengo aceite de oliva, pues aceite del otro limpio, incluso hasta un poquitico de sal, ya sabemos por qué la sal en un control, se puede hacer, se puede meter en hojas de papel craft o periódico, pero no periódico aquel, no, pero el periódico ese que conseguimos para hacer tareas, ¿sí? Y se puede guardar en la nevera y se puede conservar, puede también desecarse o deshidratarse, y de acuerdo a si está fresca o está deshidratada, tiene unos usos muy adecuados en la gastronomía, pero lo más importante, como les digo, el beneficio sobre el sistema nervioso, sobre el estado de ánimo y sobre la digestión. De hecho, es un aperitivo que también nos puede ayudar a mejorar la digestión. Bueno, chef, entonces bienvenido pues hoy a este taller de cocina saludable. Entonces explícanos cuáles serían los ingredientes para esa receta. A mí me encanta verlos aquí, de verdad, cada mes, deliciosos. Es una cita que tenemos entre amigos. Bueno, estamos explorando el mundo de la gastronomía, ¿cierto? Hay alimentos y plantas acá, solemos llamarlo maridaje, cuando hacemos esas combinaciones entre algunos vinos, de pronto licores, con plantas, con carnes, con frutos. Eso es toda una cuestión que en cocina se denomina maridaje, ¿cierto? Aquí vamos a hacer un sencillo maridaje de hierbas con alimentos. Alimentos que están al alcance de nuestra mano, las alberjas, por ejemplo. Las alberjas regulan parte del sistema digestivo, ¿cierto? Porque le dan mucho bolo alimenticio al sistema. Los blanquillos o el frijol blanco nos da mucho aporte de proteína. De hecho, esto es una receta especial para personas de pronto que sufran de ácido úrico, ¿cierto? Exceso de ácido úrico, que le estamos dando proteína, alta cantidad de proteína en un producto muy simple, muy sencillo, que es cuestión de hidratar, ¿cierto? El día anterior y al otro día en olla a presión, o en olla a presión sería unos 15 o 20 minutos, y en una ollita normal sería más o menos una hora después de estar hidratados. Vamos a recibir un aporte de más o menos 25 gramos de proteína por cada 100 gramos de blanquillo. Que si comparamos de pronto con las carnes nos dan un aporte de 18 a 20 gramos más o menos por cada 100. Y una maravilla de la naturaleza, que es la albahaca, ¿cierto? Aquí la vamos a combinar con perejil para potenciar el sabor. Hay muchos tipos de albahaca, pero digamos que se diferencian. Una es la albahaca para la cocina, o la albahaca culinaria, o la albahaca italiana, que también se denomina albahaca bogotana aquí en Colombia. La albahaca bogotana sería de hoja más grande que esta, y esta sería la albahaca italiana, que es de hoja más pequeña, ¿cierto? Especial para aderezos, para potenciar, va muy bien con el tomate. En los platos, por ejemplo, hay un plato italiano de mozzarella caprese, el caprese de mozzarella, que es queso mozzarella con tomate, aceite de oliva y albahaca, que puede ir caliente al horno o frío, ¿cierto? Y es espectacular. Y la que es adaptógena precisamente, o sea, adapta a la necesidad del cuerpo, es esta otra albahaca, que es la albahaca de raíz, que esta es la que es más medicinal, ¿cierto? Ustedes pueden ir a
Yo ahorita estuve en la minorista, entonces le dije a la niña, ¿tiene albahaca? Y me dijo, sí, y me sacó esta. Entonces yo le dije, pero esa es albahaca de raíz. Claro, yo tenía la idea, albahaca de raíz es la que es adaptógena, la que nos va a servir. Y sirve, pues, dentro de las muchas cosas que hace en el cuerpo, es que se adapta a la necesidad del cuerpo. Por decir algo, yo ahora estaba súper cansado. Ahora estoy menos cansado. ¿Por qué? Porque llegué y lo primero que me hice cuando llegué a la minorista fue una infusión. Una infusión de delicioso. Esto. Claro, esto es descansa el cuerpo. Se adapta a la necesidad. Cuando hablamos de alimentos adaptógenos, que nos hablaba la doctora, la avena, a algunas personas, si necesita que suba de peso, le ayuda a subir. Si la persona necesita adelgazar, le ayuda a adelgazar. Eso es un alimento adaptógeno. Aquel que sabe distinguir, por eso se llaman alimentos inteligentes, la necesidad que tiene el cuerpo. Pues el cuerpo mío estaba necesitando algo que esta albahaca me lo dio. Y entonces se siente uno más cómodo, más confortable, ¿cierto? Entonces la albahaca de raíz y la albahaca culinaria, vamos a trabajar con las dos. Y las semillas de chía, esto es una maravilla, esto forma un gel, una gelatina, ¿cierto? Parecida a la textura de la granadilla, ¿cierto? Sí, y parecida a la semilla a la de la amapola, es muy parecida a la de la amapola. Era un alimento típico en Guatemala y México. Lo solían usar los indígenas aztecas, y estos se solían llamar la atención por su poder, por su fuerza. De hecho, fueron una de las comunidades indígenas que dominó gran parte de Centroamérica y parte de Norteamérica durante muchos siglos. Y ellos con esto hacían pan. El pan de los aztecas no era propiamente de trigo, era un pan que lo hacían con semillas estas de chía, no de chía con Dinamarca. Sí. Bueno, entonces vamos a nuestra receta para que vamos a abrir, por favor, todos tienen aquí. Vamos a hacer primero nuestras pastas. Miren, hay unas pastas que también nos sirven para que nos hagamos un poquito como el formato que siempre. Y es la pasta de maíz, de harina de maíz. ¿Cierto? Solemos siempre comerla de trigo, pero resulta que si hay una persona que sufra de intolerancia al gluten, le va a caer muy mal. Lo que llamamos enfermedad celíaca, le va a caer mal, le va a dar rebote, le va a dar distensión estomacal. Pero entonces la de maíz sí que es un cereal que va muy bien en la parte digestiva. Entonces, esta receta... Además, también recordemos, el maíz es uno de los cereales menos alergénicos. De hecho, es precisamente uno de los cereales, el de arroz y el maíz, con los que se inicia la alimentación complementaria de los niños, ¿cierto? Entonces, tiene también ese beneficio que en realidad pues, puede ser muy bien asimilado, toda su parte proteica muy bien asimilado por el cuerpo, y miren el color también. Hay más beta-carotenos antioxidantes que en el trigo, ¿sí? Entonces esa va a ser otra de las, digamos, como de los beneficios que contrasta con lo que sería una pasta de trigo. ¿Y saben otro beneficio? Si soy diabético, el índice glicémico, acuérdense que el índice glicémico es la velocidad, esa respuesta que da el cuerpo en el momento en que está consumiendo la energía. Llámese, porque uno dirá, el azúcar, no necesariamente, o sea, cuando yo ingiero calorías, lógicamente lo estamos llevando específicamente pues a que esas energías se van a transformar en glucosa, sea que venga de la grasa, que venga de la proteína o que venga de las harinas, pero cuando hablamos de ese índice glicémico es esa velocidad o esa respuesta que tiene el cuerpo para elevar ese nivel de azúcar en la sangre o esa glicemia. Y el maíz es de bajo índice glicémico, por eso entre el pan y la arepa, me voy con la arepa si soy diabético, porque ese índice glicémico va a ser un índice glicémico entre bajo y mediano. Y lo mismo, todos sus derivados, como hablamos entonces de la pasta. El precio, chef, bueno, muy distinto. La gente dirá, eso será muy sofisticado, no, será más costoso. Vale un poquito más, pero no mucho. O sea, también depende de donde lo compre. Más o menos un paquete de pasta sí, está más o menos. alrededor de 1.500 pesos. Y eso es un precio normal. Muy asequible. Bueno, cuando ustedes cocinen pasta, solemos echarle aceite al agua. ¿Para qué? Para botar ese aceite.
Nunca a la pasta se le echa aceite, no hay necesidad de echarle aceite. Lo que hace que la pasta no se pegue es la temperatura del agua. O sea, ¿qué necesitamos hacer? No echarla en frío. Siempre vamos a cocinar pasta, primero dejamos hervir el agua y luego vamos con la pasta. ¿Listo? Cuando uno la deja en frío desde el principio, esa pobre pasta queda, porque empieza a soltar toda su sémola de trigo, toda su fécula, y entonces esa pasta nos queda como una colada. Realmente si la dejamos, por ejemplo, para comer de noche, ni se diga. Eso sirve para hacer tareas con los niños de pegamento. El crudo. Claro, en la película las pasan por la pasta y pega, y eso no lo despega a nadie. Pero entonces... Recordemos que las preguntas las hacemos al final para que se puedan escuchar en la grabación. Entonces nos dicen que por qué dejamos una parte arriba y otra parte abajo. Porque que si hay, si la meto está dentro, me quemo. Es por eso. No, porque ya van a caer en la medida, mire, siempre que vamos a cocinar espaguetis principalmente en abanico. En abanico. Y ellos van cayendo solos. Porque chef, hay mucha gente que lo que hace es partir y casi que fragmenta, claro, ahí sí que está destruyendo Destruimos la proteína y fuera de eso se hace entera. Casi, ya si hay mucha gente de invitados, partan, a se alcanza. Pero normalmente así es que se debe cocinar. Entonces, en agua bien caliente no le vamos a agregar aceite. Sí le pueden agregar un poquito de sal. A mí me gusta echar algo, ¿cierto? Entonces me gusta echar en este caso, porque esta es la hierba aroma, es altamente aromática. Miren, en la naturaleza hay como 3 alimentos que son los madres, los reyes. Se dice que en las frutas la reina de la manzana, en los vegetales la reina de la zanahoria y en las hierbas la reina de la albahaca. Ahí tenemos una de las reinas de la además muy versátil, que esa es otra de las cualidades también que tiene. Si quieren tener un delicioso aceite en su casa, aromatizante, cojan el aceite que tengan en la cocina, échenle en 3, 4 hojitas de albahaca y manténganlo ahí con la albahaca dentro. O si quieren le echan un poquito de romero, si quieren le echan una cabecita de ajo. Y ahí están armando un aceite de hierbas espectacular. Y cada vez que aderecen una ensaladita o que friten algo, se les pega ese sabor. Ese olor, esa textura. Eso despierta las envidias de los vecinos. ¿Qué está haciendo doña Blanca ya que huele tan rico? Nada, simplemente que tenía una hojita de estas metida en el aceite. Perfecto. Chef, hay algo también cuando hablamos de secreto y es la cantidad de agua, porque eso es clave. ¿Cómo están esas pastas ahí? Nadando realmente. Y así es. ¿Qué relación podría decir uno? O sea, ¿qué tanta agua ha hecho? En comparación, lo que se necesita es 3 de agua por 1 de pasta. A mí me gusta 4. Porque realmente está más suelta la pasta. Ella empieza a absorber agua para poder crecer, poder cocinarse. A mí me gusta que esté libre. O sea, que esté libre, que nade y que quede realmente sueltito. Ahí vamos, no necesitamos aceite, no necesitamos echar el aceite ahí. Sal sí, ya a gusto de ustedes. Sal, un poquito de pimienta, perfecto. ¿Listo? Ya sal al gusto. Muy bien, dice la receta que seguimos con arvejas verdes, con blanquillos cocidos, 1/4 de pimiento verde y 1/4 de pimiento rojo. Pues para que no se compliquen la vida comprando un pimentón rojo, uno verde, se compran uno que esté rojo por un lado y otro. Se le tiene, ¿no? Y ahí tiene los dos. Eso se llama dualidad. Este es un pimentón adaptógeno. Adaptógeno. Adaptado para que le gusta el rojo, para que le gusta el verde, ¿no? Muy buen apunte. Bien, entonces el pimentón, el frijol capsaicina, es parte de lo que se llaman alimentos para la felicidad o para la alegría. De hecho, porque a los mexicanos los llaman los charros, porque comen mucho ají, mucho pimentón, se mantienen en riesgo. Los charros, es algo de la leyenda. Bien, entonces tenemos el pimentón, aceite de oliva virgen extra, un limón. Está por acá, esto sería como para nuestro aderezo final.
la albahaca fresca y las semillas de chía, que pueden comerse crudas, simplemente como las de amapola o el ajonjolí, se comen así, o si quieren las hidratan. Mire, si las van a mantener, por ejemplo, en conserva en la casa, pueden en un frasco tener semilla de chía hidratada, simplemente es a una taza de agua, 2 cucharadas de semillas. Y luego, si quieren, por ejemplo, hacer un almíbar de fruta, hacen un almíbar de mango, que es muy sencillo, simplemente coger mango, por ejemplo, un poquito de azúcar, agua, poner a calar, dejar reducir más o menos media hora y le agregan y tiene una deliciosa mermelada. Chef, hacemos algo. Mira, es importante, mostramos a la cámara, ¿sí? Para que ellos también y todas las personas que nos siguen a través pues, de la web puedan observar realmente qué es eso. Y lo que dice el chef es preciso, parece como si fueran como semillas de granadilla, lógicamente más pequeñas, pero mire la textura, ¿sí? Que hoy se consigue, chef, ¿dónde conseguiste esas semillas de chía? Esto en cualquier tienda naturista te las vende, hasta los supermercados de cadena ya las están vendiendo, igual que la quinoa, igual que el amaranto, o sea, son semillas de verdad muy interesantes, ricas en proteínas y en oligoelementos. O sea, entonces pueden hacerlo para que los niños se la coman, hacen una mermelada prácticamente, un cernido de mora, un cernido de mango, de guayaba, y le van untando de esto y ya los niños comen con galletas, con pan y va entrando este fenomenal alimento a sus cuerpos. O sea, es una maravilla. Perfecto, Bien. muy bien. Entonces, la receta es básicamente una ensalada fría de pastas con garbanzos, arveja, albahaca, aliñada con albahaca, perejil, limón y pimentón. Es con blanquillo, si nos hace la aclaración. Pero igual también son leguminosas, ¿cierto? Incluso en Europa esto se llama judía blanca. Para nosotros pues es el famoso blanquillo, que ahí fue donde ya le cambiamos el término. Chef, hay algo también importante. Aprovechemos que acá tenemos 2 proteínas vegetales riquísimas, como por un lado la pasta, que aunque da energía, de todas formas tiene su aporte proteico, y por el otro lado las judías. ¿Cómo es que realmente uno hidrata bien una leguminosa o una judía? ¿Cómo es esa preparación? Igual, va a pedir 3 partes de agua por la parte de cereal, de la leguminosa. Entonces, si tengo un pocillo de leguminosa, voy con 3 de agua. ¿Sí? Le tengo que permitir el crecimiento. A veces esos frijoles nos quedan duros porque le echamos muy poquita agua y luego al otro día eso está seco, no se hidrató. No, esto pide bastante agua. Listo, y luego en cocción en una olla, 1 hora y en olla a presión de 15 a 20 minutos. Sí es cierto que el agua de esta hidratación yo la debo eliminar, no utilizarla, cuando específicamente hablamos de leguminosas. Sí, en parte de razón con eso, porque ellos liberan unos gasecitos que normalmente si la persona cocina con él, ahí es donde nos caen pesadas las leguminosas. Es decir, cuando no lavamos esos frijoles, por ejemplo, que dejamos en remojo, sino que los cocinamos ahí mismo, hay más riesgo de que se nos vinagre, de que se nos fermente muy rápido. Esos frijolitos no me duraron nada, eso se vinagró. Y es porque ellos cuando no se lavan bien, después de que están remojados, sueltan una espuma, un fermento. Uno les debe sacar ese fermento. Ahora le das a tu marido todo ese fermento y no te lo aguantas por la noche. Mejor, eso es santo remedio para el divorcio, ¿cierto? Ahí quedamos bien. Le sacan todo eso, mejor lo lavan y ya no le va a producir tanta espuma, tanto fermento. Muy bien. Bueno, explicamos, este es un corte que en cocina se denomina Renoir, que es un corte así pequeñito en cuadrito. Muy finito. Muy finito. El pimentón, hay personas que dicen, sufro del colon, entonces me va mal el pimentón. En general es uno de los grandes alimentos. Yo digo, tiene una gran cantidad de vitamina C. Si de pronto sienten que les cae mal, entonces lo escaldan. ¿Qué es escaldar? Es que lo pasan un momentico ahí en agua hirviendo, lo dejan unos 2 o 3 minutos.
normalmente lo que le cae a la persona mal del pimentón es la cáscara. La cáscara, sí señor. Entonces ahí se inhabilita completamente la sustancia que le cae mal a la persona. Entonces ya queda neutralizada con la temperatura. Muy bien. Y con el tomate hacemos lo mismo. ¿El mismo corte también? Sí. Perfecto. El mismo corte acá. Las pastas, el punto de cocción, que eso también es otra inquietud, aunque muchas veces uno en el empaque ve, pues de acuerdo al gusto, ¿no? Si las Claro. quiere, de hecho, pues muy al dente, 5 minutos o menos, si las tiene medianamente al dente, 8 minutos, pero realmente, ¿cuál sería ese tiempo ideal, chef? Y más si estamos hablando de una preparación que se va a comer fría. ¿Cuánto De podemos 7 a dejar 10 esas? minutos. Perfecto. A partir de que el agua esté hirviendo. Claro que la de maíz se va a demorar un poquito más. Hay una diferencia con la cocción del maíz. Miren que cuando hacemos una mazamorra, toca esperar un rato más. En esto hay que esperar un momento. En la normal, en las de trigo son de 7 a 10 minutos, en esto va de 10 a 15 minutos. ¿Listo? Cuando dejamos cocinar mucho la pasta, realmente se nos va a desbaratar, no nos va a quedar bien presentada y a la hora de comer tampoco va a ser una sensación placentera, porque va a ser un masa. Eso lo sabemos. Y si es muy al dente es un término, significa resistente al diente. Nosotros no estamos acostumbrados a comer al dente. Los europeos sí. Pero nosotros dicen, no, eso está crudo, completamente. Mal cocido. Entonces a nosotros nos gusta como un término medio. Muy bien, de 7 a 10 minutos, perfecto. Dice la gente, yo quiero la pasta, si se pega ya está. Pero lo que vas a ensuciar es toda la cocina a punta de pasta regando a saber. Las tiro al techo, ¿no? Simplemente se la comen. Ustedes, permítanme, dicen, bueno, ya está o no está. Eso es al gusto de ustedes. ¿Cierto? No todas las personas manejan el mismo gusto. ¿Listo? Bueno, entonces aquí lo que hacemos se pone a cocinar también la alberja, esta alberja fresca, alberja de cáscara de vaina. Esto yo lo estuve cocinando hace un momento. Chef, sí es cierto que la arveja se debe cocinar con la vaina. Claro, En lo la vaina posible. es súper alimenticia. De hecho, la gente la bota y no debería. Hay una rama de la gastronomía que es la cocina sustentable. La cocina sustentable nada se pierde. Bueno, si vamos a hacer, por ejemplo, en la cocina sustentable, que se aplica mucho en Brasil, en la parte del Amazonas, o en África también, en África no pueden desperdiciar nada, porque es que están aguantando hambre, entonces ¿cómo van a botar la comidita? Entonces, con la alberja hacen la crema de alberja y con esto hacen la ensalada. Y de hecho queda muy bien, se pone a cocinar la alberja, la vaina, se lava bien, se pone a cocinar un poquito de sal, unas papas, ¿cierto? Y luego vamos a sacar las vainas, las vamos a licuar en la misma agüita, separamos las papas, licuamos, pasamos por un sedacito, luego licuamos en esa agüita que nos quedó, con eso licuamos la papa y ahí tenemos la crema, fabuloso, y no botamos nada. Y está todo el calcio, la mayor parte del calcio que tiene la alberja está en la vaina. Así es. Entonces la cocina sustentable tendríamos que hacer un taller. Sí, eso es cierto. Para el año que viene podremos hacer un ciclo de cocina sustentable. Por ejemplo, con sí. el plátano maduro, lo que hacemos es, entonces hacemos las tajadas y con el plátano hacemos la salsa para la carne, por ejemplo. Con la cáscara, claro, eso, hacemos las cáscaras con panela, un poquito de soya, salsa de tomate, un poquito de vino y luego licuamos. Todas esas cáscaras nos van a dar la textura, el sabor de lo que llamamos un cerdo caribeño, por ejemplo, que no lo comemos con la salsa de cáscara de plátano. No se pierde y nos da toda la textura y el sabor. Perfecto. La torta de banano, por ejemplo, que la hacemos con la cáscara del banano, harina de trigo, yemas de huevo, mantequilla, un poquito de azúcar, polvo de hornear. Bueno, estoy dando la receta toda. y nos queda delicioso. Sí. ¿Cierto? Ya la hemos comido, la hemos probado. Bien. Con la sandía, por ejemplo, que solemos botar de la parte blanca. Que porque nos da temor, que nos intoxicamos, que... sí. Si esa parte blanca es la que rallamos para la ensalada, queda así como la sidra, por ejemplo, delicioso. la rallamos y eso se come crudo. Y eso le revolvemos un pollo desmechado con esa
sandía, la parte blanca de la sandía, se lo desmechamos el pollo, revolvemos con ello, picamos unas manzanitas, un poquito de apio, un poquito de aliño y mayonesa y eso ya. Exquisito. Entonces no estamos botando tanta comida. ¿Listo? Bueno, entonces nuestra receta dice que lleva un poquito de también de sal de mar. Es muy interesante la sal de mar. Que ya hemos hablado de la sal de mar también, sí, en otra ocasión. Me parece interesante la sal de mar porque la sal de mar viene enriquecida con minerales que solemos necesitar en el cuerpo. No solo viene con el cloruro de sodio, el potasio, el yodo, sino que también viene como se obtiene de desprendimiento de rocas marinas. Entonces ahí vamos a tener cantidad de minerales. Tenemos zinc, tenemos magnesio, tenemos manganeso, molibdeno, o sea, una maravilla. Entonces tenemos un aporte mineral más enriquecido. ¿Cierto? ¿Cuánto se usa? La mitad de la dosis a la sal tradicional. Entonces aquí lo que ya les dejo a criterio de ustedes, ya voy a sacar esta pasta, les dejo así como para el final. Entonces ya aquí no nos debería caer más este pimentón. No vayan a coger esto con la mano. Yo tolero la alta temperatura, ya me he quemado cantidad de veces, o sea que tranquilos. Ya cuando acaricio a mi señora lo que siento son los callos. No me hace hueco. Por Dios, o sea, esas manos abrasivas. Completas, muy abrasivas. Entonces aquí tenemos nuestro pimiento. Sabemos que el cuchillo siempre va de arriba hacia abajo, ¿cierto? Este es como el movimiento que hace el cuchillo. Aquí, arriba hacia abajo. Un cuchillo bien afiladito nos va bien con él, ¿cierto? El pimentón es un poquito, pues la cáscara es durita, pero bien. Entonces aquí, esto ya tiene mucho sabor, está totalmente vivo. Esto es un alimento vivo. A mí me encanta hablar de eso porque los tiempos de cocción son muy importantes en cocina. Si ustedes cocinan eso por mucho tiempo, eso no va a libertar, porque están matando los nutrientes. Los nutrientes son seres vivos, son enzimas que están vivas. Sabemos que a partir de 60, 70 grados empiezan a morir. Entonces no deben quedar mucho tiempo. Ahora, hay algunos que sí, por ejemplo lo que es papas, arracachas, yucas, eso sí necesita mucha cocción, pero lo que son hierbas, lo que son vegetales más tranquilos que llamamos, no necesitan tanto. Entonces sacamos nuestro. Muy bien, entonces ya vamos a sacar. Esto normalmente deberíamos hacer algo que se llama un choque térmico, ¿cierto? De eso te iba a preguntar. Pasar siempre por agua fría. Eso es. Pero cuando es para comer inmediatamente, no. Cuando es para comer inmediatamente no necesitamos hacer choque térmico. Mira, a mí me gusta separar como los ingredientes para que los veamos todos los que tenemos ahí. A esto le vamos a echar un poquito de albahaca. Esto es una delicia. Digo la verdad que si uno, o sea, la cocina está llena de sabores, de colores, de aromas intensos, fuertes, y simplemente es hacer uso de las hierbas, lo que llamamos las finas hierbas. Mantengan en su casa tomillo, orégano, laurel, romero, albahaca, estragón, por ejemplo. El estragón potencia el sabor del pollo increíblemente. O sea, lo que es un pollo al limón con mostaza de estragón, eso es una delicia. El eneldo para también para el pescado, exactamente, la salvia. ¿Sí? Ese es como, digamos que lo mínimo necesario para uno realmente deleitarse y quedar muy bien además. Como para darle el toque y el sello pues, de sabor distintivo. Entonces aquí tenemos, bueno, entonces esto va por aquí. Sobre la pasta. Un poquito de aceite de oliva. Que si ya pues quieren ser muy milimétricos, cada cucharada postrera de aceite, sea de oliva, de canola, de maíz, es una porción de grasa. Vamos con un poquito de limón. El limón es un gran resaltador de sabores, potencia el sabor de las comidas. Y también, si tienen un rallador en casa, le rayan un poquito.
de la corteza. Sí, porque gran parte del sabor y la vitamina C está aquí, en la cáscara. Recuerden que solemos botar la cáscara, aprovechémosla, rayémosla, pero no que nos vaya la parte blanca, que es esa amargosa, sino así la parte verdecita. Y luego vamos a coger las semillitas de chía y entonces ya, esto queda muy bonito. Igual, si no las tuviéramos hidratadas, también podríamos rociarlas así, seco, secas, digámoslo así, perfecto, y queda hermoso. Chef, hay algo también que, pues acá lógicamente pues lo partimos con este cuchillo, pero sí es cierto que cuando yo tengo este tipo de hierbas, la idea en lo posible es utilizar mucho más la mano para desmenuzar, o de pronto, si es posible, si tengo la oportunidad, un cuchillo de cerámica o un cuchillo, ¿cierto? Que no sea metálico. Un cuchillo especial para hacer esto, tanto la lechuga, el chiponé, por ejemplo, es un cuchillo plástico. Para que no se oxide, permite que no se oxide la. Aquí yo traje también, siempre es bueno que ustedes compren algo para decorar, ¿cierto? Aquí esto, bueno, quería traer dos platos, pero bien, porque quería hacer dos montajes, y luego ustedes en casa siempre pueden hacer una cama en el plato. Esto es una lechuga lisa, verde lisa, que sabe muy bien, es muy suave y entonces sirve de cama y ahí montan todo. Y esto en presentación, o sea, esto es súper bien. Y es un plato muy práctico, muy limpio, no es un plato que tenga mucha carga de proteína animal, es un plato limpio completamente de proteína animal, o sea que para un vegano estaría muy bien, para un vegetariano. Y también como la recomendación a nivel gastronómico es si quiere hacer una vez a la semana una dieta vegana o vegetariana, perfectamente, para limpiar el cuerpo, para dejarlo descansar un poquito, entonces caería muy bien. Ahora, ¿qué va a pasar aquí? Vamos a revolver todo esto, porque esto se puede comer así, separadito, o esto se puede empezar a mezclar todo. Y entonces esto lo podríamos mezclar todo. Que ya entonces nos da una sensación de volumen. Comérnoslo como un único plato. Exactamente. Y ese es el efecto poderoso que tienen también los vegetales, y es que a la vista dan esa sensación de volumen, de que está completa, de que, ¿cierto? Aquí se incorporan todos los ingredientes, esto es una maravilla, y todos los sabores. Y a esto le vamos a hacer nuestra segunda preparación, que es el arreglo de yogur. Ajá, que es ese aderezo. El aderezo de yogur, que queda muy rico. Esto es un yogur natural, un kumis. Puede servirnos para esto, lo echan en la licuadora, le echan 2 cucharadas de queso parmesano. El queso parmesano es una delicia también. Chef, hay algo que debo anotar con el queso parmesano. La gente le tiene temor y dice, no, eso es muy grasoso. No. ¿Saben qué es el queso parmesano? Pues claramente nosotros acá no tenemos tampoco el auténtico queso parmesano, pero eso es una buena aproximación, ¿no? Es la corteza, y en la corteza del queso, que es un queso madurado, sí es muy cierto, pero en esa corteza es donde más proteína hay. Entonces, de hecho, 2 cucharadas de queso parmesano te reemplazan 30 gramos de cuajada. Y realmente es semigraso. Entonces no es cierto que si comes queso parmesano se te va a elevar el colesterol. No, eso no es cierto. Y tienes más calcio que si estás comiendo el queso fresco. ¿Sí? Entonces esa es una muy buena anotación, porque además te puede enriquecer. Mira, lo vamos a usar en la verdura, pero también lo puedes usar sobre una arepa, pero también lo puedes usar sobre una carne, lógicamente en las pastas, y ojalá al final, ¿cierto? Entonces sí es importante que vayamos conociendo un poco más de los quesos. Ese es otro buen tema, chef, que podríamos también para el otro año empezar ya a escudriñar en esos alimentos que, si bien uno los puede comer a diario, o de pronto los ve y no los conoce, y empezar a hacer como también una ronda por esos alimentos que son de uso común en la cocina, y qué variedades y además qué beneficios nos dan. Entonces aquí el yogur, el queso parmesano, la albahaca, un poquito de perejil, nos va también a potenciar sabores. El perejil es maravilloso porque el perejil es uno de los alimentos
que nos ayudan a fijar oxígeno en el cuerpo, ayudan al metabolismo celular. Entonces, si me tomo una bebida de perejil, por ejemplo, en la noche, ayuda mucho para dormir bien, porque oxigena todo el sistema. A veces nos vamos quedando dormidos y eso nos da apnea del sueño, ¿cierto? Esto ayuda a la persona. Entonces, a dormir muy bien, y acuérdense que es una de las principales herramientas para vencer el estrés, ¿no? El estrés crónico. Dormir con calidad, no en cantidad. Yo no tengo que dormir 12 horas, pero puedo dormir 5 y bien dormiditas, y ya eso ya es un potente también, digamos, defensor de esa fase también de agotamiento que vamos sufriendo por el estrés crónico. Echamos un cuartico de cebolla. La cebolla también es la gran potenciadora de sabor en la cocina junto con el ajo. O sea, si de pronto no les gusta el sabor de la cebolla, pero no se la echen. A mí me encanta. Entonces, echamos esto, el limón, más. El jugo de un limón está muy bien. Muy bien, entonces resumiendo, chef, entonces tenemos ahí el yogur, ¿sí? Queso, el queso parmesano, la albahaca, el perejil, limón y cebolla. Muy bien. Si ustedes desean, esto también es una maravilla de la naturaleza, la pimienta, la piperina. Hay estudios muy interesantes que dicen que, por ejemplo, cuando hacemos aromáticas, si se le echa un poquito de pimienta, potencia la acción de la aromática, la mejora completamente. Ahora, ya si hay una condición, y yo se los he dicho también, ya de una úlcera diagnosticada, pues ahí uno le dice es porque es irritativa, pues se abstiene el que ya tiene la úlcera, pero no es que, es que no la como porque eso me da gastritis, no necesariamente. Si no tienes una sintomatología, realmente pues no hay por qué relegar este tipo de especias, menos es más, ¿cierto? Acá se aplica igual también que con las otras aromáticas como la albahaca, que también recomiendan por ese sabor tan acentuado, menos es más. Y porque también eso es otra cosa, dirá, como es tan buena, eche y utilice, pero recordemos que precisamente ese es el otro de los efectos del adaptógeno, y es que aunque no hay toxicidad, de todas formas en pequeña cantidad, miren todos los beneficios, porque miren también que lo hemos usado en pequeña cantidad. Aquí voy a usar unos 6 o 7 granitos y ya, licuamos. En casa, con sus hijos, les hacen un almuerzo diferente, una cena diferente. La pasta va muy bien de noche. Va perfecto. La pasta está tan digestiva, o sea, también en la noche nos va súper bien una comida de pasta, dormimos bien, recuperamos energía. Y aquí lo que vamos a hacer es que vamos a incorporar, se llama incorporar, muy bien. Perfecto. Y ya lo vamos a bañar con nuestra leche. Miren ese color. Esto es dedicado a Juan. Claro, Juan Subero, nuestro comunicador, que él es vegetariano. Entonces, miren cómo le damos de gusto, de tips. Además que él también cocina, entonces miren, ahí está. Facilísimo, ¿no? Delicioso. Vamos a echar un poquito de semillas de chía aquí encima, porque si queremos obtener. Complementar muy bien la parte nutritiva de esto. Además también como decoración espectacular. Mira eso como queda de bonito, definitivamente todo entra por los ojos. Entonces ya ustedes le ponen este. Entonces ahí colocamos la albahaca de raíz. Y esto se lo pueden comer. O sea, claro. Es comestible. Perfecto. Y entonces, hermoso. Una exquisita ensalada fría. De blanquillo con pasta en salsa de yogur y albahaca.
y semillas de chía. Y de un alimento ni se diga. O sea, es que eso es lo más interesante. No es que me deja lleno, me deja satisfecho y Un plato muy completo, muy saludable y económico y al alcance de todos. Perfecto, chef. Muchísimas gracias. Ha sido delicioso este encuentro.